Hoy la formación la va a dar el doctor Pablo Otero, que es profesor a cargo de la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UVA en Argentina. Bueno, Pablo, muchas gracias por acceder a dar esta formación. Y nada, ya lo dejo en tus manos esto. Bueno, muchísimas gracias como siempre, un placer enorme para mí estar nuevamente reunidos, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? ¿Quién diría que tanto tiempo después de haber empezado con las primeras encuentros íbamos a seguir así, tan a la distancia? Pero es lo que toca. Voy a compartir mi pantalla, en que sin anteojos no puedo hacer casi nada. Ok, la pantalla, perfecto. Acá. Muy bien. Bueno, solo díganme si se está compartiendo la pantalla Sí, se ve, y si ya está perfecto. compartida esta pantalla, perfecto, vamos a dar comienzo entonces a nuestra charla. Bueno, en principio, algo que me parece importante recalcar es que el tema que hoy vamos a ver es un tema que los últimos tiempos se ha discutido un montón. Se ha discutido un montón y la verdad es que nosotros los anestesiólogos hemos tomado en gran medida protagonismo de esta discusión, a pesar de eh, que los grandes pormenores de la disciplina ventilación mecánica quedan un poco relegadas al manejo de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos, en donde efectivamente el manejo de la ventilación tiene ribetes bastante complejos. Pero si nosotros nos retrotraemos a nuestro interés, que es el mantenimiento durante un corto periodo de tiempo del paciente anestesiado, eh, la verdad es que el capítulo se torna muy, muy accesible y lejos de generar una complejidad, el utilizar o incorporar la ventilación mecánica durante la anestesia resuelve un sinnúmero de pacientes asociados a la ventilación espontánea. En el mundo de la ingeniería médica, nosotros tenemos o podemos tener dos grandes grupos de ventiladores. Unos ventiladores que están preparados para diseñar, ajustar y generar una ventilación que se acomoda a las necesidades de pacientes con una innumerable cantidad de trastornos del sistema respiratorio que pueden afectar desde la vía aérea hasta el parénquima pulmonar o inclusive a los órganos que interactúan con el sistema pulmonar, como es el corazón. En muchas ocasiones, pacientes con cardiopatías descompensadas, avanzadas, etcétera, deben ser sometidos durante cuidados intensivos a ventilaciones prolongadas. Esos ventiladores no son los ventiladores que se emplean en la medicina, en la anestesia, aunque con el paso del tiempo, muchos servicios de anestesiología veterinaria hemos incorporado máquinas de alta gama, de última generación, que traen dentro de sus opciones ventiladores microprocesados que permiten ajustar de manera muy, muy refinada la ventilación al paciente o del paciente. Y que por supuesto son indispensables, diría yo, para el manejo de patologías muy, muy complejas o de pacientes con comorbilidades severas. Pero la verdad es que cuando nosotros anestesiamos un paciente, implementamos la ventilación a presión positiva, toda vez que es necesaria, mediante la compresión manual de la bolsa reservorio del circuito de anestesia. Lo que hacen los ventiladores de anestesia
que como estoy tratando de decir, son muy, muy simples, es subrogar la tarea del anestesiólogo y de la ejecución manual de la ventilación en algo sistemático, reglado, predecible y repetible. Desde ese punto de vista, incorporar la ventilación mecánica para reemplazar la maniobra manual es indudablemente un procedimiento seguro que al liberar las manos del anestesiólogo le da la posibilidad de ocuparse de algunas otras cosas con mucho más atención. De manera tal que el mensaje que nosotros queremos transmitir es que efectivamente estos ventiladores de anestesia, como el que vamos a presentar y sobre el que vamos a discutir, tienen la gran ventaja, ¿sí?, de incorporar seguridad, previsibilidad al evento, reemplazar las maniobras artesanales que implica la maniobra manual, ¿sí?, generando un objetivo terapéutico de muy fácil concreción. Lo que yo pretendo hacer durante este rato que tenemos juntos y para compartir es un poco ir planteando cuáles son los problemas que resuelve la incorporación de los dispositivos, por qué es prácticamente en la actualidad indispensable contar con estos dispositivos y cuáles son los parámetros o la información necesaria como para poder llevar a buen puerto la ejecución de un procedimiento cuando se emplean estos dispositivos. Y lo que les pido es que vayan anotando todas las dudas o todas las inquietudes que vayan aconteciendo o apareciendo, como porque vamos a dejar un rato final para generar alguna interacción con todos ustedes. Yo lo que les pido a los organizadores es que si aparece alguna inquietud, porque yo no veo chat, no veo imágenes, veo nada más que mi pantalla, pero que cada tanto yo voy a preguntar, ¿vamos bien? Me contestan y también si aparece alguna pregunta, algo, no hay problema, podemos hacer una pausita y avanzar con las preguntas porque eso lo hace un poquito más entretenido. ¿Vamos bien? De momento sí. Bueno, muy bien. Entonces avanzamos. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a dedicar nuestro tiempito a hablar un poco del equipamiento necesario para ejecutar la ventilación controlada durante el procedimiento de la anestesia, cuáles son las pautas para ventilar al paciente durante la anestesia y cómo interpretar el monitoreo de la mecánica ventilatoria para saber si estamos haciendo las cosas más o menos bien. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzaremos. Lo primero que tenemos que tener en claro es cuáles son las indicaciones para ventilar a un paciente durante la anestesia. Y las indicaciones son bastante claras y en general están presentes durante el procedimiento anestésico y es por eso que la necesidad de implementar la ventilación es prácticamente una necesidad en la casi totalidad de los procedimientos. De ahí la importancia de incorporar estos dispositivos que, como dijimos, son accesibles, son prácticos y son muy fáciles de manejar, tienen un manejo muy, muy intuitivo del cual debemos sacar provechos. Si el paciente hipoventila, es decir, que los niveles de dióxido de carbono en el aire expirado se incrementan por encima de los 43, 45, 50, no importa, lo que uno decida, ¿sí? Pero en términos generales, por encima de 45, uno decimos, ups, este paciente necesita respirar con ayuda. Y esa ayuda puede ser aumentar el volumen corriente, es decir, la columna de aire que desplaza al paciente con cada inspiración, o incrementar la frecuencia. De cualquier manera, incrementar el volumen minuto respiratorio. De nuevo, incrementando el BT o incrementando la frecuencia respiratoria, va a ayudar a remover
más dióxido de carbono y llevar al paciente a ese nivel de normocapnia. Otro de los puntos que para mí es de los más importantes es la necesidad que implica titular la dosis de anestésico general. Ustedes saben que cuando uno hace una anestesia por inhalación, ¿sí? Cuando ventila a un paciente debe considerar los aspectos relacionados con el intercambio gaseoso vital, oxígeno, dióxido de carbono, pero también la titulación, el intercambio de los gases anestésicos, que son, en definitiva, los que mantienen a un paciente en el plano anestésico. Y esto es importante porque... Esperen que voy para allá. Y esto es importante porque cuando uno administra el anestésico, lo administra mezclado con la columna de gases frescos, es decir, con el volumen corriente. Si el paciente hipoventila, acumula dióxido de carbono, pero no incorpora anestésicos. Entonces ocurre ahí o acontecen dos eventos. Por un lado, se superficializa y por otro lado, intercambia mal los gases. Por eso la ventilación es importante. Si usamos relajantes neuromusculares, obviamente anulamos la función del músculo estriado y los pacientes sí o sí tienen que ser ventilados. Y la incorporación de los relajantes neuromusculares tiene una gran lista de indicaciones en la cirugía veterinaria. Así que bueno, en principio, para incorporarlos debemos sí o sí incorporar la ventilación a presión positiva, que puede ser manual, pero que como decíamos al principio, va a ser irregular, inconstante y puede llegar a proponer momentos de hipo o hiperventilación o momentos de sobredistensión del parénquima pulmonar por un mal manejo de la presión ejercida durante la maniobra de ventilación. Finalmente, cirugías a tórax abierto, por supuesto, se pierde la presión negativa necesaria para inflar el pulmón, así que ahí sí o sí también vamos a tener que ventilar. Ya ven que las indicaciones son bastante variadas y suelen estar presentes en la mayor parte de nuestros procedimientos. Volveremos sobre este tema un poquito más adelante. Entonces, como objetivos terapéuticos, nos planteamos aportar una ventilación alveolar apropiada, y esto es muy importante, vamos a ir un poquito sobre el tema de la fisiología para entender cuál es la relevancia del concepto de la ventilación alveolar. Porque ustedes saben que el sistema respiratorio está compuesto por una vía de conducción y una vía de intercambio gaseoso. La vía de conducción, de la cual participa la tráquea, los bronquios, ¿sí? No genera intercambio gaseoso, pero tiene un volumen muy considerable, que, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de las especies, en el perro, por ejemplo, tiene una proporción desmesurada con el área de intercambio pulmonar, ¿sí? Entonces, si nosotros movemos el aire que no llega a los alvéolos, por más que el tórax incursione, el paciente no va a ventilar apropiadamente. ¿De acuerdo? Vamos a ir con más detalles sobre esto también, tranquilos. Eliminar el dióxido de carbono producido, por supuesto, para mantener la normocapnia. Ya habíamos visto que el dióxido de carbono llega a través de la sangre al alveolo, pero si nosotros no intercambiamos gases alveolares, ese dióxido de carbono no se elimina y entonces queda acumulado en el organismo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y como dijimos, de dosificar adecuadamente los halogenados. Todos estamos familiarizados con los circuitos de anestesia. Hay diferentes tipos de circuitos, pero en general e independientemente de si trabajamos con circuitos lineales o circulares, en cualquiera de sus modalidades de uso,
semiabierto, semicerrado, cerrado, etc., tenemos una bolsa reservorio. Una bolsa reservorio que tiene como objetivo, ¿sí?, básicamente acumular ese exceso de gases que circulan por el circuito para nutrir la columna de gas fresco durante la inspiración. Además, la bolsita nos permite observar cómo con sus movimientos la incursión torácica y eventualmente, mediante la compresión, asistir al paciente o controlar la ventilación del paciente. Como decíamos, estos ventiladores lo que hacen es reemplazar a la bolsa y le quitan al operador la necesidad de comprimir. Lo que tenemos que hacer nosotros es, básicamente, decirle al aparatito, en este caso el ventilador, cómo queremos que comprima la bolsa, que ya no es una bolsa, sino que es un fuelle, pero que tiene la misma posición en el circuito y tiene el mismo rol. Si nosotros mantuviésemos esto conectado con el ventilador apagado, veríamos que cada vez que el paciente inspira, el fuelle desciende y cuando expira, asciende. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Y algo muy importante es que la composición de los gases dentro del fuelle o concertina están determinadas por la entrada de gas fresco, es decir, la posición del flujímetro y la posición del dial del vaporizador. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? Es exactamente igual a la bolsa reservorio. La composición del gas dentro de la bolsa está determinada por actos del anestesiólogo. Es decir, cuánto flujo de gas fresco pone, en qué posición del vaporizador pone el dial. Bien. Estos respiradores son respiradores, como decíamos, bien sencillos y se pueden acoplar a cualquier máquina de anestesia. Cualquier circuito de anestésico puede ser asistido mediante el uso de esta unidad. Un poco para repasar la mecánica. Cuando nosotros, ¿sí?, tenemos la bolsa se comprime, la presión en el circuito aumenta. Como el circuito está conectado al paciente, ¿sí?, la presión en el alveolo o en el sistema respiratorio aumenta. Algo, dicho sea de paso, que va en contra con las leyes naturales. Porque cuando nosotros generamos una ventilación espontánea, lo que hacemos es generar una presión negativa subatmosférica en el pulmón. Y el aire entra, ¿sí?, en forma pasiva. Cuando ventilamos a presión positiva, nosotros metemos el aire en el pulmón. Y esto genera una serie de cambios en la fisiología del paciente. Cuando empleamos el ventilador, acontece exactamente lo mismo. Se comprime ya no la bolsa, sino la concertina, el fuelle, y aumenta la presión. Lo dicho, siempre exactamente igual. Ahora bien, nosotros, a diferencia de lo que acontece cuando tenemos la bolsa, que la fuerza mecánica, la cinética para generar el cambio de presión, ¿sí?, y vencer la impedancia del sistema respiratorio, viene de las manos de la actividad muscular del que comprime la bolsa, es decir, del anestesista. Yo aprieto, ¿sí? ¿Quién reemplaza la fuerza muscular de mis manos? Será un gas propulsor. Un gas propulsor que entra dentro de una jarra herméticamente cerrada, ¿sí?, que desplaza el fuelle. La mezcla de gas fresco, es decir, la que llega al paciente,
no tiene nunca, nunca, nunca contacto con el gas propulsor. Así que acá queda claro que nosotros tenemos que tener dos fuentes de gas. Una que va al flujímetro y otra que va a la jarra, así se llama, a la jarra del ventilador. Esto es así para todos los dispositivos, ¿eh?, de anestesia, todos los que tienen fuelle o concertina, independientemente de la gama del dispositivo que empleamos. Nosotros podemos nutrir el flujímetro y el gas propulsor con una misma fuente generadora de flujo, es decir, oxígeno, ¿sí? Hay unas piezas que se conectan acá que permiten dividir el flujo, por ejemplo, del tubo de oxígeno, ¿sí? Y entonces mandar aire a uno u otro lado. O como en este caso, el dispositivo que estamos presentando, ¿sí?, se encarga de que una vez que está conectado el oxígeno a la máquina de anestesia, ella internamente lo que hace es esto, ¿no? Divide el flujo en dos. Uno que va al flujímetro y otro que va a la jarra. Esto es importante. Y nunca, nunca, nunca un gas se mezcla con el otro. Por eso, este gas propulsor en muchos establecimientos es aire comprimido a través de un compresor. ¿Para qué? Para disminuir el consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Y eso, si uno usa mucho, es una manera de ahorrar oxígeno. Ok. Lo que hace el respirador es administrar de manera inteligente, ¿sí?, ese flujo que recibe. Pero para administrar el flujo debe recibirlo. Y es por eso que siempre nosotros tenemos que tener una oferta de flujo tan adecuada como la que el respirador necesita para moverse. Por ejemplo, si yo le ofrezco al respirador 10 litros, pero él necesita 30 litros para ejecutar mi orden, no la va a poder ejecutar. Por eso es muy importante que uno trabaje siempre presurizando adecuadamente la oferta de flujo al respirador. ¿Por qué? Porque ese flujo será el músculo que movilice la concertina o el fuelle. Bien. Entonces estos ventiladores se llaman ventiladores de doble cámara, ¿sí? El gas secundario comprime la concertina. Como decíamos, se puede utilizar aire u oxígeno. Son los más empleados en la medicina veterinaria. Y en general se pueden tener concertinas ascendentes o descendentes. En este caso, el ascendente o descendente define lo que acontece con el fuelle durante la expiración. Las ascendentes son en la actualidad las más empleadas porque son las más seguras. ¿Y por qué son seguras? Porque ya lo vamos a ver, uno de los grandes secretos de la ventilación a presión positiva es que no haya fugas en el circuito. No debe haber fugas, porque cualquier pequeño agujerito o cualquier llave o válvula que cierra mal o cualquier tubo insuflado incorrectamente hará que gran parte del volumen que nosotros estamos administrando se vaya por el agujero, sin llegar al alveolo. Entonces el ventilador, yo le digo, envíe 100 mililitros. Y el ventilador envía 100 mililitros. Ahora, el ventilador no sabe si esos 100 mililitros se van por un agujero o llegan al alveolo. ¿De acuerdo? Por eso las concertinas ascendentes, cuando hay alguna pérdida o fuga, se descomprimen, se vacía. Entonces uno sabe que hay algún problema. Con las descendentes se pierde esa información. Casi hoy en la actualidad la mayoría son
las ascendentes, y como es la que vamos a presentar, daremos por sentado que es la que se utilizará. Sin duda, es la mejor opción. Entonces, de nuevo, para que quede bien claro, nosotros tenemos un gas, que es en este caso las pelotitas grises, ¿sí? Que circulan de adentro hacia afuera del fuelle y por supuesto del circuito y el pulmón. Y tenemos el gas propulsor, que en este caso son las pelotitas azules, que nunca se mezclan con las pelotitas grises. Perfecto. De la misma manera, cuando nosotros comprimimos la concertina, el pulmón se ensufla. ¿De acuerdo? Estos dispositivos tienen ese fuelle, y ese fuelle se adapta al volumen que queremos desplazar. Por eso es que tenemos dos jarras, una jarra grande y una jarra pequeña, con concertinas o fuelles grandes y concertinas o fuelles pequeños. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo hacemos para poder titular de manera adecuada el volumen a administrar. El dispositivo tiene una serie de mecanismos de seguridad que inclusive permitirían ventilar pacientes con bajos volúmenes, con concertinas grandes, pero la visualización del evento se haría imperceptible, y es por eso que recomendamos ajustar la concertina a emplear al tamaño del paciente a ventilar. Estas pequeñas entregan hasta 300 mililitros y la grande hasta 1,2 litros. Un volumen muy por encima del que deberíamos emplear en la mayoría de los pacientes a los que nosotros accedemos, ¿sí? Es decir, que hasta 100 kilos de paciente nosotros podríamos ventilar con un volumen de 12 mililitros por kilo, que vamos a ver podría ser un volumen adecuado. Estos dispositivos o las jarras tienen puertos, y cada puerto tiene, ¿sí?, un objetivo fundamental. No nos podemos confundir porque tienen medidas diferentes, 22, 30, 17 milímetros, es decir, que no podemos conectar algo que no corresponde. Y eso de nuevo es este diseño intuitivo que lo hace fácil de manejar. El puerto de los 22 milímetros es el que conecta la concertina, el fuelle, la bolsa, con el paciente. El puerto de 17 milímetros es el que administra el gas compresor. Y el puerto de 30 milímetros es la válvula expiratoria. Cuando el ventilador funciona, todos los gases excedentes, los de la jarra y los de la bolsa reservorio o concertina, se van por este puerto de 30 milímetros, al que nosotros podemos acoplarle una válvula de PIP para regular manualmente la presión positiva al final de la expiración, que veremos para qué utilizarla y cuándo hacerlo. Y ahí vemos la valvulita de PIP, cómo se maneja. ¿Va todo bien? Bueno, cualquier cosita me avisa. Bueno, dijimos que uno de los grandes desafíos o de las grandes preocupaciones que tenemos que tener cuando ventilamos al paciente con a presión positiva es evitar que el volumen que generamos se vaya por un agujero que no sea el del tubo endotraqueal. Por eso es que cada vez que activamos el ventilador debemos cerrar la válvula expiratoria. Esta válvula debe estar abierta durante la ventilación espontánea y debe estar cerrada durante la ventilación a presión positiva. Por eso yo recomiendo hacerse una lista de pasos a seguir cada vez que uno activa el ventilador. Y una de las primeras preguntas que hay que hacer es
cuál es la posición de la válvula expiratoria. Cuando ustedes la dejan abierta y activan el ventilador, se van a dar cuenta que la concertina se vacía, se vacía, se vacía. ¿Entienden? Así que eso es molesto, pero no es peligroso. Pero si cuando ustedes dejan paciente respirar espontáneamente, no la abren, ¿sí? El gas puede acumularse dentro del circuito y sobredistender el pulmón. Por eso es importante, ¿sí? También ajustar la válvula de fuga, la válvula, la APL, la válvula o pop-off, ¿sí? A una presión que proteja el pulmón. Los equipos de anestesia que vienen con este dispositivo ventilador tienen esas válvulas. Pero muchas veces, como yo les decía, ustedes pueden utilizar este ventilador con un equipo o circuito que ya tienen. Entonces, siempre, siempre chequear esos aspectos porque, como todos sabemos, la seguridad es la principal preocupación de la anestesia. ¿De acuerdo? Bueno, existen, como les decía, máquinas un poquito más sofisticadas, pero que básicamente funcionan de la misma manera. ¿Sí? En este caso, fíjense, nosotros podemos ventilar con una máquina de alta gama manualmente o podemos instalar el ventilador. Si prestan atención, funcionan de la misma manera. Tienen una concertina, ¿sí? Lo que acontece acá es que lo que moviliza el aire dentro de la concertina tiene la posibilidad de ser seteado de manera un poquito más sofisticada. Pero la gran ventaja que tiene esta máquina efectivamente es que, como vemos en la pantalla, tiene monitores que permiten evaluar la mecánica ventilatoria, cosa que es prácticamente indispensable cuando uno maneja pacientes críticos, pacientes con patologías pulmonares severas, cosa que no acontece en la mayoría de nuestros procedimientos quirúrgicos. ¿De acuerdo? Los dispositivos que utilizamos para ventilar anestesia a pacientes anestesiados son muy fáciles de usar. Y las tomas de decisiones, es decir, qué le doy o cómo ajusto cada parámetro en cada momento, es muy fácil y muy intuitivo. Pero siempre tenemos que contestar las preguntas que nos hace la pantalla del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces nos pregunta cuál es el peso del paciente, porque en este caso el ventilador tiene algoritmos y programitas que nos van como proponiendo un seteo básico para arrancar la ventilación de manera apropiada. Después nos dice, bueno, ¿qué BT le quiere dar en mililitros? ¿Qué frecuencia? ¿Qué relación va a haber entre la inspiración y la expiración? ¿De acuerdo? ¿Qué presión es la máxima que voy a soportar en el circuito? Y eventualmente, dependiendo del modo ventilatorio que utilice, pues la sensibilidad a partir del cual el ventilador se activa para ayudar a ventilar al paciente. También veremos que hay diferentes modos ventilatorios, ¿sí? En este caso, ese VCV representa ventilación controlada por volumen, ¿de acuerdo? Cuando yo controlo la ventilación ajustando el volumen, ¿sí? El que decide qué volumen se moviliza es el anestesiólogo. Es decir que esa es la variable independiente. Yo seteo 200 mililitros, el ventilador tira 200 mililitros. No le importa qué acontece cuando administra los 200 mililitros. Pero todos sabemos que en el juego de la ventilación tenemos dos variables importantes, el volumen y la presión. Cuando yo decido qué volumen dar, la pregunta es, ¿qué presión se genera? Y cuando decido ventilar por presión, como en este caso, yo digo, ¿qué presión voy a generar? Y la pregunta pasa a ser, ¿qué volumen generé? Pero siempre
tenemos que saber, porque básicamente esos son los dos puntos críticos. El volumen determinará si el paciente está bien o mal ventilado, y la presión que se genera durante la ejecución de ese evento definirá si el pulmón está seguro o estresado. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de modo ventilatorio vamos a utilizar? Si por presión o por volumen, bueno, esto también es una decisión terapéutica. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Existe también la posibilidad de generar un modo ventilatorio, y este ventilador también nos acepta, asistir la ventilación. Yo le digo al ventilador que le deje al cerebro del paciente definir cuándo quiere ventilar. Y le digo, ok, cuando usted quiera ventilar, hágalo de esta manera. Y eso es muy práctico, sobre todo durante los periodos de emergencia de la anestesia, en donde el paciente puede despertar con alguna resaca o con alguna dificultad ventilatoria. Entonces el paciente puede generar, ¿sí?, la inspiración, pero no tiene la fuerza muscular necesaria para incorporar el volumen corriente necesario. Entonces, el ventilador lo ayuda, ¿sí? Por eso tenemos diferentes modos de trabajo. Vamos a volver también sobre eso. Pero antes quiero que hagamos un pequeño, muy breve repaso de la fisiología para entender cómo setear cada uno de esos botoncitos con el objetivo de lograr nuestro objetivo terapéutico, que es, de nuevo, y como dijimos al principio, en el mundo de la anestesia, solo mantener al paciente normocápnico, aportar el oxígeno necesario y titular el anestésico. Nada más. Por eso es muy sencillo el dispositivo y nos permite cumplir nuestros objetivos terapéuticos. De todos los volúmenes pulmonares, ¿sí?, el más importante es el volumen corriente, que en los animales que nosotros ventilamos, perros, gatos, se encuentra alrededor de los 12, 15 mililitros. Es bastante variable, es muy variable, y una de las principales discusiones que estamos generando, que estamos teniendo, es cómo aprender a definir este volumen. Pero en términos generales el consenso es que el volumen es alto, bastante más alto que el que se emplea en medicina humana, y es por eso que no hay que extrapolar, sí, el conocimiento de la ventilación, pero no el, el conocimiento de los números, porque no es lo mismo ventilar a una persona que ventilar un perro, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, en términos generales, vamos a encontrar alguna vez algún paciente con 8 mililitros de volumen corriente, o, con mucha más frecuencia, pacientes de 30 mililitros de volumen corriente. ¿De acuerdo? Y les voy a explicar cómo detectarlos. Pero en principio, no hay que dejarse abrumar por esta discusión, que es una discusión muy importante, ¿sí?, pero que puede ser relativamente fácil de saltar, de sortear, en el mundo de la clínica convencional. Recuerden siempre, volumen tidal o corriente, estos 12, 15 mililitros por la frecuencia respiratoria, nos da el volumen minuto respiratorio, que es básicamente nuestro objetivo final. Recuerden ustedes que una vez que nosotros definimos el volumen, eso ya no le podemos dar ni menos ni más. Lo lamento, no se puede. Entonces apelamos a la frecuencia respiratoria para cumplir ese objetivo que habíamos propuesto inicialmente, que era mantener la normocapnia, ¿sí? Recuerden que dentro de estos 12-15 mililitros está la ventilación alveolar, que es la que genera o donde se genera el intercambio gaseoso efectivo, y es lo que nos debe preocupar. Y luego
el concepto del espacio muerto. Un poco de discusiones teóricas, pero que tienen una implicancia clínica súper recontra relevante. Sin embargo, y de nuevo, no hay que dejarse abrumar. Nosotros tenemos un monitoreo básico, sencillo, que nos permite definir cuál es la mejor posición para ese paciente en particular. ¿Qué va a hacer? Que sature adecuadamente, que tenga niveles de dióxido de carbono expirados adecuados y que las presiones, que también podemos monitorearlas durante todo el ciclo respiratorio, ¿sí? Y que las presiones en el sistema respiratorio se mantenga dentro de los rangos que aseguran la no lesión del parénquima pulmonar. Entonces, cumplimos nuestros objetivos, evitamos el daño pulmonar, ventilamos al paciente. Cuando hablamos de pacientes con un parénquima pulmonar sano, esto es muy fácil de concretar. Cuando hablamos de pacientes con un distrés respiratorio, esto es muy difícil de concretar. Inclusive con ventiladores súper sofisticados y personal súper entrenado. Y prueba de esto nos han dado estos 2 años terribles que hemos pasado, en donde el mundo entero ha perdido por incapacidad de mantener el intercambio gaseoso a nivel pulmonar una enormidad de pacientes. ¿Sí? Los pacientes que tienen que ser sometidos a ventilación a presión positiva, como una maniobra de soporte vital en un cuadro crítico, ¿sí? Está muy lejos de lo que nosotros hacemos durante la ventilación, durante la anestesia. De nuevo, hay pacientes que entran al quirófano con muy severas complicaciones. En esos casos, obviamente, necesitaremos equipamiento, monitoreo y personal lo suficientemente entrenado como para aumentar las probabilidades de éxito de ese procedimiento. No es lo que habitualmente acontece en la clínica general. Hablamos del volumen corriente y lo definimos como en torno de los 15, 12, 15 mililitros. Pero fíjense qué interesante. De estos 15 mililitros, 8, aproximadamente más de la mitad, se quedan en el espacio muerto, es decir, no participan del intercambio gaseoso. Y solo 7 son la ventilación alveolar propiamente dicha. Nosotros el espacio muerto tenemos 2 espacios muertos, ¿no? Un espacio muerto alveolar y anatómico, que en conjunto conforman el espacio muerto fisiológico. Estas discusiones son un poquito más complicadas y para definirlos y diferenciarlos se necesita equipamiento un poquito más sofisticado e inclusive la toma de gases arteriales sanguíneos. Pero, ¿sí? De nuevo, cuando nosotros tenemos un paciente que entra con el pulmón sano, nuestro objetivo es evitar que se deteriore la función pulmonar. ¿De acuerdo? Y para eso hay que tener en cuenta cuál es el rol del espacio muerto anatómico, ¿sí? Que en pequeños animales supera el 50% del BT, pero ronda el 70%. ¿De acuerdo? Fíjense, 70%. Cuando ustedes anestesian a un paciente y el BT baja de 15 a 9, eso obviamente, ustedes relajan la musculatura, cuando lo dejan ventilar espontáneamente, ¿sí? Siempre el volumen corriente se cae, porque el bicho está dormido. Si está dormido, tiene menos fuerza, porque además los anestésicos, cualquiera, el isoflorano, el sevoflurano, el propofol, son relajantes musculares. Entonces cae el BT, pero el volumen del espacio muerto se mantiene intacto. Siempre son 8 mililitros. Y fíjense lo que pasa con la ventilación alveolar. La ventilación alveolar cae a 1 mililitro. 1, 2, 3 mililitros, no importa, pero cae. Toda restricción del volumen corriente afecta en primera instancia a la ventilación alveolar. Se pierde 1 mililitro, es 1 mililitro menos de ventilación alveolar. Y eso hace que el dióxido de carbono no pueda ser eliminado.
¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, nosotros metemos menos oxígeno, pero si aumentamos la fracción inspirada, la sangre no se da cuenta. A la sangre le da lo mismo que el oxígeno entre a través de 100 alvéolos o a través de 1, siempre que entre la misma cantidad. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando anestesiamos al paciente. Incrementamos la fracción inspirada de oxígeno y esto genera, ¿sí?, la posibilidad de ofertar el mismo volumen de oxígeno en un pulmón más pequeño. Por eso hay que ventilar adecuadamente los pulmones, ¿de acuerdo? Para evitar la hipoventilación alveolar. Cuando nosotros ventilamos espontáneamente, tenemos una vía aérea y el alveolo o el territorio pulmonar, que tiene esa capacidad residual funcional, que es donde nosotros albergamos todos los gases que forman parte del intercambio. Mediante una fuerza muscular se genera, ¿sí?, la fuerza inspiratoria, ¿no? El delta de presión que genera la inspiración, genera que pase el flujo de aire a través del pulmón. Y esto va a distender el parénquima pulmonar, ¿sí?, para lo cual debemos atravesar o vencer la presión restrictiva que ejerce la vía aérea, en este caso la tráquea, ¿de acuerdo? Y por supuesto también vencer la presión para deformar el pulmón, el cuerpo ese. Hay dos presiones, una presión restrictiva y una presión elástica. Esta presión elástica es la que hace que una vez que yo corto el envío de aire, el pulmón se desinfla. La expiración es pasiva. Y el delta de volumen que se genera. Entonces, un delta de presión que genera un delta de volumen. Para generar ese flujo, debemos generar un gradiente de presión entre la atmósfera y el alveolo, que la ventilación espontánea lo hace generando ventilación a presión, perdón, generando presión negativa, subatmosférica. Y esa presión vence las fuerzas restrictivas, vía de conducción, y las elásticas, ¿sí?, que es la colapsabilidad del pulmón. Cuando la vía aérea se achica, supónganse ustedes ponen un tubo endotraqueal a un paciente con una tráquea de 8 milímetros, le ponen un tubo de 4 milímetros, ¿sí?, o el paciente hace un broncoespasmo, y eso aumenta la presión restrictiva. Es decir, que para vencer esa presión, yo tengo que aumentar el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Si ustedes tuvieran que respirar por un cañito, tendrían que hacer más fuerza, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Fíjense qué interesante. Esto les preparé este video. Nosotros tenemos ahí un generador de flujo, que es el Bolsambú, un sensor de flujo, un manómetro un manómetro que mide presión y tubos endotraqueales de diferentes medidas. Lo que quiero que veamos en este ejercicio es cuál es el rol de la resistencia del sistema en la generación de presión. Fíjense, solo generamos una presión, movemos un volumen. Ese volumen genera una presión. Lo vemos acá en el relojito. No hay en este caso ningún pulmón del otro lado, así que hay solo que vencer el componente restrictivo. Entonces, fíjense, eso lo logro generando una presión de 7 centímetros de agua. Si yo ahora saco el tubo de 9 milímetros y pongo un tubo de 7 milímetros, para movilizar el mismo volumen de aire, tengo que generar una mayor presión, que en este caso se va de 7 a 19. Y si el tubo es de 4 milímetros, fíjense lo que pasa. El mismo volumen, para pasar, necesita generar una presión
de 70 milímetros, perdón, de 70 centímetros de agua. Pero en este punto, al final, la presión es siempre la misma al final del tubo. Es decir, que lo que va a recibir el pulmón no van a ser los 70 centímetros, va a ser la presión necesaria para distender el parénquima pulmonar. Es importante que diferenciemos o que aprendamos a diferenciar la presión restrictiva, el componente restrictivo y el componente elástico o la complacencia del pulmón. ¿De acuerdo? Cuando ponemos la bolsa o el pulmón, efectivamente hay una resistencia mayor a vencer. En este caso, con 18 centímetros de agua, movilizamos la bolsa. Pero, fíjense, ustedes recuerden, guárdense en la cabeza cuánto se abrió la bolsa. Pero si nosotros le ponemos un tubo de 4 milímetros, para generar la misma distensión en la bolsa, vamos a tener que vencer el componente restrictivo. Para lo cual necesitaremos una mayor presión. El volumen que estamos generando es el mismo y la presión que se genera en el pulmón, en este caso, ¿sí?, va a ser exactamente la misma. Pero, en el monitor nosotros veremos presiones pico mucho más altas. ¿De acuerdo? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Fíjense entonces ahora, las bolsas se inflan igual, pero ven que esta se vacía muy rápida y esta se vacía más lento. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tubo es más pequeño y esa resistencia que tenemos que vencer para meter el aire también está cuando sacamos el aire. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros ventilamos con el ventilador, toda la fuerza pasa a ser una preocupación del ventilador. Lo que nosotros simplemente tenemos que saber es cuánto decirle al ventilador o cuánta fuerza debe ejercer el ventilador. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden siempre, presión restrictiva, el tubo endotraqueal. Presión elástica, el pulmón. La que nos interesa es la presión elástica, porque es la que definirá si se distiende adecuadamente el pulmón o si se queda chiquito o muy grande. Cuando se queda muy grande, se lastima, ¿sí? Se injuria. Y cuando se queda muy chiquito, no hay ventilación alveolar, no hay intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que estemos siendo claros. Vamos a repasar un poquito cuándo hay que ventilar al paciente. Obligatoriamente, cirugía torácica, uso de bloqueantes neuromusculares, si el paciente no respira, pacientes con enfermedades pulmonares para justamente generar un adecuado intercambio gaseoso, cuando no se mantiene la normoxemia, no obstante, aumentamos el aporte de oxígeno, cuando hay hipercapnia, eso lo vimos al principio, y en pacientes que no pueden tolerar aumentos de dióxido de carbono, por ejemplo, pacientes con aumento de la presión intracraneana, tumores cerebrales, etc. Altamente recomendado en pacientes con una baja complacencia de la capacidad pulmonar, en pacientes obesos, que el peso de las vísceras, todo tienden a colapsar el pulmón, pacientes con aumento de presión intraabdominal, como los de torsión de estómago, hembras gestantes, cirugía laparoscópica, que se infla la panza, y beneficioso en pacientes de decúbito dorsal, porque efectivamente las vísceras tienden a comprimir los lóbulos diafragmáticos, ¿sí? Y cualquier paciente con anestesia general. Es decir,
siempre. ¿Ves? Porque los pacientes que tienen o están predispuestos a hipoventilación, por eso hay que mentalizarse con la necesidad de incorporar estos dispositivos y la posibilidad de tenerlos a disposición de manera constante. Habíamos dicho que teníamos modos mandatorios o controlados y asistidos. Los controlados son, no importa lo que quiera hacer el paciente, la ventilación depende de mi voluntad. Y los asistidos es, bueno, el paciente decide cuándo quiere ventilar y yo lo ayudo a completar la maniobra. Dentro de los modos que más empleamos, como les había comentado, están el modo de la ventilación controlada por volumen, yo defino el volumen, o la controlada por presión. Yo defino qué presión vamos a generar. Y con este ventilador que estamos presentando, ustedes pueden definir cómo y cuándo elegir una u otra. ¿De acuerdo? Tenemos afortunadamente las opciones de sincronizar intermitentemente la ventilación y generar una presión soporte, que es esa que ayuda al paciente a recuperar la ventilación espontánea. En modos muy utilizados en algún grupo de pacientes, aquellos pacientes muy debilitados, que tienen despertares o recuperaciones de la anestesia complicados, que cuando los dejo ventilar solo no logran completar el ciclo respiratorio adecuadamente, etc. Nosotros tenemos diferentes variables, que son las que vamos a ajustar para definir cómo setear el ventilador. Y las variables se llaman variable de límite, de ciclado, de disparo, de base. ¿Sí? La del disparo pueden ser, cuando la ventilación es controlada, el tiempo, yo digo, bueno, quiero 12 respiraciones por minuto. O cuando el paciente haga el esfuerzo. En ese caso, la ventilación es asistida. Con este ventilador podemos emplear cualquiera de los modos. El límite lo define la presión, el volumen o el flujo. ¿Sí? Yo digo, ok, cuando voy a darle 200 mililitros. Cuando se movilizan los 200 mililitros, el respirador dice, se apaga. ¿De acuerdo? O presión, 13 centímetros de agua, 9 centímetros de agua. Llega a los 9, corta. No importa cuánto volumen pasó, cortó. ¿Eh? El ciclado puede ser por tiempo, puede ser por presión, por volumen o flujo. En general, nosotros trabajamos con dispositivos que ciclan a tiempos determinados. Como les dije, la ventilación puede ser controlada por presión o controlada por volumen. Vamos a ver, ¿sí?, cómo setear y por qué cada uno de estos modos. Y luego, cuándo aplicarlos. No se asusten, yo sé que siempre las fórmulas son así medio impactantes en el mundo de la veterinaria, pero acá lo que simplemente decimos es, ¿cuándo ventilamos por volumen? ¿Sí? La presión del ventilador está determinada por el volumen y el flujo. Cuando ventilamos por presión, la presión del ventilador viene determinada por el ventilador. Yo le digo, quiero tanto, ¿de acuerdo? Entonces, en rojo, la variable independiente, yo la decido, y en negrito, la variable dependiente, el resultado de mi propuesta de ventilación. Queda recontra claro ahora que cuando ventilo por volumen, mi preocupación es qué presión se genera. Y cuando ventilo por presión, mi preocupación es qué volumen produjo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? De nuevo, porque el volumen es lo que va a definir cuánto llega al alveolo. Y eso definirá cuánto oxígeno entra, cuánto dióxido de carbono sale, cuánto anestésico entra, cuánto anestésico sale. Y todo eso
dentro de un rango de presiones seguras. Presiones que eviten el colapso del pulmón y presiones que eviten la sobredistensión o daño del pulmón. Cuando ventilamos por volumen, controlamos el volumen. Pero además, tenemos que decir qué frecuencia, cuánto dura la inspiración, cuánto dura la expiración y cómo es la variable de base, es decir, la presión residual en el circuito. Cuando ventilamos por presión, todo igual, pero seteamos la presión. Entonces, cuando ventilamos por volumen, volumen corriente, ¿cuál es el máximo volumen corriente? El que no supera la presión límite. Esa que empieza a lastimar, a dañar, a injuriar el parénquima pulmonar. Como habíamos dicho, el volumen de entrada, así tipo calculado a ojo, 12 a 15 mililitros. En el perro, en los animales que ventilamos nosotros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué habíamos dicho? Ojo, todo el volumen siempre y cuando ese volumen no genere un delta de presión superior al aceptado, que es de 13 centímetros de agua. ¿De acuerdo? Entonces yo le pongo 12 mililitros, genera 15 centímetros de agua, 16 centímetros de agua, esos 12 en ese pulmón son mucho. ¿Se entendió? En general, para lograr este volumen en pulmones sanos, se necesita una presión de 9, de tan solo 8 o 9 centímetros de agua. Es decir, que tenemos margen. Y estos 13 quedan para el manejo de los pulmones complicados. Entonces, recuerden, esos 12 centímetros, 12, 15 centímetros de agua van a generar durante la vía inspiratoria una determinada presión, ¿sí? Y durante la expiración, esa presión cae. Esa presión, pico, que es la que vemos en el manómetro, depende de la complacencia, la elasticidad del pulmón y la resistencia de la vía aérea. ¿De acuerdo? Hay un concepto en ventilación que es interesante, que es el de la presión meseta, que no hace ni más ni menos que hacer referencia a la presión en el parénquima pulmonar. Cuando nosotros medimos en el relojito, vemos siempre la presión, la suma de la presión resistiva y elástica. En general, la presión de la vía aérea es mayor a la del pulmón. Entonces, cuando hay mucha diferencia entre una y otra, no las podemos diferenciar. Hay un truco para poder determinarla, que ahora vamos a ver cuál es. Lo importante es que esa presión meseta, ¿sí?, se mantenga siempre por debajo de los 28 centímetros de agua. Les voy a decir una cosa, no va a suceder en una anestesia común, no va a pasar. Estos son pacientes con distrés respiratorio, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar como mucho, mesetas de 15 centímetros de agua. Si utilizamos PIP, porque si no utilizamos PIP, dijimos que con 9 centímetros, 8 centímetros de agua, podemos expandir el pulmón. Esto es simplemente un número a tener en cuenta. El día que tengan que incrementar la presión, recuerden, no se puede superar los 28 o 30 centímetros de agua de presión en el parénquima pulmonar, porque ahí empieza a haber
severo riesgo de neumotórax. Bueno, perfecto. Yo les decía que nosotros podíamos diferenciar la presión restrictiva de la presión en el parénquima pulmonar, aplicando una pausa. Este ventilador, ¿sí?, permite, apretando un botoncito, cerrar la válvula inspiratoria y expiratoria. Y en ese momento uno puede hacer la lectura de la presión, cuando el componente restrictivo se ha eliminado. Y ahí podemos saber cómo estamos ventilando al paciente. Entonces, fíjense, la presión pico y la presión meseta. Esta es la que a nosotros nos interesa para saber si hay riesgo de injuria pulmonar. Pero de nuevo, si el paciente es un paciente sano, ¿sí?, y en general trabajamos con pacientes con parénquimas pulmonares normales, la presión pico y la meseta están muy próximas una de la otra, se convierte en una discusión muy interesante, pero que no termina de tener un impacto clínico relevante. Pero es importante que sepamos que cuando hablamos de injuria pulmonar, nos referimos a la presión que llega al alveolo y no la presión a la que está expuesto el tubo endotraqueal. Muy bien. Bueno, vamos a ver un ejercicio rapidito. Presten atención, acá tenemos, ¿sí?, un determinado, estamos ventilando por volumen, ¿de acuerdo? Ventilamos por volumen, esto genera una determinada presión. Fíjense, presión pico y presión meseta o plató. Entonces, una presión de 19 centímetros de agua genera 477 mililitros de volumen. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense qué pasa cuando nosotros bajamos la complacencia del pulmón. El pulmón se endurece, se colapsa, o el cirujano se apoya sobre el tórax. ¿De acuerdo? Pero presten atención, vamos a bajar la complacencia. Vamos a endurecer al pulmón. Pero como estamos ventilando por volumen, el respirador manda el volumen que nosotros habíamos pedido, los 300 y pico de mililitros. Pero fíjense qué pasó con la presión. Se fue de 19 a 35 centímetros de agua, fíjense. Una exageración. Ahí, aumentamos la complacencia, baja la presión. Pero el volumen siempre es el mismo, porque el respirador manda el volumen que ustedes le dicen. Por eso, siempre que ventilamos por volumen, ojo, mirar la presión. ¿De acuerdo? Con respecto a la frecuencia respiratoria, en general, pretendemos mantener una frecuencia similar a la fisiológica, entre 8 y 20 respiraciones por minuto, y la ajustamos, una vez que tenemos el volumen, la ajustamos para mantener el dióxido de carbono por debajo de los 45. En este caso, fíjense, estamos con una frecuencia respiratoria de 16, 17 respiraciones, habría que ponerle 2, 3 respiraciones más para bajar esto a 45, sin tocar el volumen. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el límite de ajuste de la frecuencia respiratoria? Si ustedes prestan atención, les voy a mostrar algo. Si ustedes prestan atención, ven que esta línea verde que está acá no llega a cero y que la presión empieza a aumentar. ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasa es que el pulmón no se vacía. El tiempo, ¿se acuerdan que yo dije, nosotros necesitamos un tiempo para que el pulmón se vacíe? Desafortunadamente, nosotros no podemos hacer nada sobre ese tiempo. Ningún respirador hace nada sobre ese tiempo. El pulmón se vacía
al tiempo que la elasticidad y la resistencia le permiten. Si nosotros aumentamos mucho la frecuencia, cosa que de nuevo en un pulmón sano nunca va a pasar, empieza a generarse un atrapamiento aéreo. Por eso, siempre que hacemos maniobras que nos salen de la normalidad, hay que estar muy atentos al monitoreo. ¿Eh? Si la presión aumenta, algo pasó ahí. ¿Ok? Si la resistencia a la vía aérea es la misma, entonces lo que cambió es lo que está pasando en el pulmón. En este caso, el pulmón se está inflando, inflando y no se desinfla. Fíjense, ahora bajamos la frecuencia respiratoria, empieza a llegar a cero, ¿ven? Empieza a vaciarse, entonces cada ciclo respiratorio encuentra un pulmón vacío que no se sobredistiende. Baja la presión. ¿Ok? Entonces hay que aprender a diferenciar cómo cada ajuste o maniobra que hacemos puede repercutir sobre específicamente el monitoreo que nosotros tenemos, que es el de la presión y en este caso el del volumen a través de los sensores de flujo del dispositivo, del respirador y del movimiento de la concertina. Por eso es muy importante incorporar este concepto de tiempo, la relación entre el tiempo inspiratorio y la relación en el tiempo expiratorio. Esa relación en el paciente anestesiado es 1:2, 1:3. ¿Qué quiere decir esto? Por cada tercio del tiempo respiratorio, perdón, en cada tiempo respiratorio, un tercio se lo queda la inspiración y 2/3 se lo queda la expiración. Entonces yo me aseguro que el paciente, que el pulmón se desinfle. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Con respecto a la presión positiva al final de la expiración, es decir, esta presión residual, sabemos que es beneficioso mantener una presión positiva para evitar el colapso del pulmón. Y también evitar que el estrés por el que atraviesa, ¿sí?, la distensión pulmonar en cada ventilación. Hay una discusión también muy bonita, muy interesante, acerca de cuál es la forma de setear, elegir la PIP del paciente. Pero también sabemos que en los pacientes sanos, una PIP de entre 3, 4, 5 centímetros de agua es más que suficiente para proteger al pulmón, ¿sí? Así que en pulmones sanos directamente nosotros arrancamos por default con una PIP de 3 o 4. Estos respiradores, la presión que ejerce el fuelle ya genera siempre una pequeña PIP. ¿Sí? Si ustedes lo miden con atención lo van a ver. Así que no es nada complicado. ¿De acuerdo? Lo único que hay que tener en cuenta es que una presión expiratoria, una PIP mayor a la necesaria, va a generar trastornos hemodinámicos, va a comprometer el retorno venoso y va a generar alguna alteración. Entonces, siempre que uno monitorea al paciente, por ejemplo, si uno ve, ¿sí?, que hay signos de disminución del gasto cardíaco o aumento de la frecuencia cardíaca sin una causa muy evidente como, qué sé yo, el estímulo quirúrgico, uno dice, ¿y por qué aumentó la frecuencia cardíaca? Entonces uno dice, ok, ¿cómo está el dióxido de carbono? ¿Cómo está la oxigenación? ¿Cómo está la PIP? ¿Entienden? Tener en cuenta eso. Y acá un esquemita en donde mostramos cuál es el objetivo de la PIP. Fíjense el globito amarillo, cómo se queda inflado, a diferencia del rojo. Bueno, eso es la PIP. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese alveolo está listo para, para mantener el intercambio gaseoso.
el rojo, que se colapsa, ¿sí? Se queda sin aire. Entonces no tiene nada que intercambiar. ¿De acuerdo? Entonces esta es una manera de conservar, preservar la capacidad residual funcional. ¿De acuerdo? Que es uno de los grandes objetivos de la ventilación a presión positiva. Espero que vayan bien. Me los imagino así tipo cansados. Y yo hablando, sin respiro. Pasa que como no nos vemos, se hace así esto. Bueno, vimos entonces ya el tema de la ventilación controlada por volumen, que tenía básicamente el objetivo de decir, bien argentino salió, ¿eh? Le doy 12 a 15 mililitros por kilo, pero miro la presión. Yo sé que no puedo generar una diferencia entre la más baja, la PIP, 2, 3, y la más alta, de 13 centímetros de agua. ¿Quedó claro eso? Y les adelanto, no van a precisarlo en la mayoría de los pacientes. El día que lo precisen es porque efectivamente tiene un paciente más complicado, con un trastorno complicado, y es ahí donde estos límites se tornan importantes, ¿de acuerdo? Y donde uno tiene que empezar a combinar frecuencia respiratoria, volumen corriente, presión en la vía aérea. Pero ya tenemos la información que necesitamos. El volumen, el que mantenga al paciente en oxigenado, y el dióxido de carbono bajo, en el rango normal, ¿sí? Presión, la que evite la injuria. PIP, la que no comprometa la hemodinamia, pero mantenga un intercambio gaseoso adecuado. Siempre mirando objetivos terapéuticos. Con el modo presión, lo que hacemos es, ya nos olvidamos del volumen, es decir, no podemos manejar el volumen, sino a través del delta de presión. ¿Ok? Es decir, que frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, relación IE, PIP, es la misma. Es los mismos conceptos. Pero la presión de la vía aérea, ¿sí? Tiene que ser menor a los 13 centímetros de agua. Recuerden la presión entre la mínima y la máxima en el alveolo, que si no podemos medirla, utilizamos la presión pico. ¿De acuerdo? Repito eso. Entre la mínima, la PIP, y la máxima, que es la presión meseta, no debe haber más de 13. Ahí dice 15, 13. Hace poquito se publicó un trabajo muy interesante. 15 es para el ser humano, 13 es para el perro. O estaría al torno de los 13, ¿ok? Y la máxima no debe superar los 13. ¿De acuerdo? Bien. Inspiración. Nosotros ahora estamos generando una presión que llena el pulmón hasta que logra esa presión. Luego se produce la expiración. ¿De acuerdo? Y ya empieza a depender, el volumen resultante va a depender de las fuerzas a las que tenemos que oponernos. La restrictiva y la elástica del pulmón. ¿De acuerdo? Acá el tiempo inspiratorio es interesante porque si nosotros utilizamos un tiempo inspiratorio insuficiente, fíjense, ¿no? Durante los primeros 2 segundos, 0,2 segundos, pasa algo, segundo 0,4 segundos se infla más, 0,6 segundos y expiración. Si nosotros cortamos el tiempo expiratorio es inadecuado, ¿eh? Puede que el volumen resultante también sea inadecuado. Pero esto que parece, cuidado, nada, miramos el monitor, dióxido de carbono, por debajo de 45, el volumen está siendo adecuado. Me falta, aumento la frecuencia. ¿De acuerdo? Recuerden que esa presión diferencial tiene un límite. Y eso es en donde tenemos que concentrarnos. No superar los 13 centímetros de agua de diferencial. ¿De acuerdo? En este primer ejemplo hay 10 centímetros de agua de diferencial, no hay PIP. En este segundo tengo 5 de PIP, 10 de pico, un diferencial de 5. Ese paciente va a hipoventilar. Le falta presión. Y acá tengo 10. ¿Sí?
Es decir, que el pico va a ser de 15. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estoy generando 15 centímetros de agua? No, estoy generando un diferencial de 10. ¿Eh? Si el diferencial está por debajo de 13, el pulmón está protegido. ¿Quedó claro? Espero que sí. Bueno, fíjense, ¿qué pasa cuando yo varío la complacencia? Es decir, el pulmón se endurece y ventilo por... Uy, perdón. Y ventilo por presión. Por ejemplo, de nuevo, se apoya el cirujano sobre el tórax o hay un neumotórax espontáneo. Rápido. Fíjense lo que pasa, ¿eh? Vamos a aumentar la complacencia, disminuir la complacencia. El pulmón se endurece. Miren lo que pasa con el volumen, ¿eh? Se desploma. Se va de 300 a 100. Y la presión no varía, porque el ventilador dice 15 centímetros de agua. Este paciente, por supuesto, se queda sin volumen y empieza a generar trastornos de intercambio gaseoso severos. Por eso, cuando ventilamos por presión, monitoreamos el volumen. Este ventilador, como la mayor parte de los ventiladores, tienen sensores de flujo que nos dicen cuál es el volumen. Siempre tenemos que estar pendientes que lo que se genera de volumen cuando ventilamos de presión esté dentro de ese rango que garantiza el intercambio gaseoso. 12, 15 centímetros, 15 mililitros por kilo, pero pacientes con un end-tidal adecuado, con una presión o un delta de presión adecuada, con una oxigenación adecuada. ¿De acuerdo? Y la pregunta del millón, ¿qué tengo que usar? ¿Por volumen o por presión? Cuando utilizamos volumen, garantizamos el volumen corriente y por lo tanto el volumen minuto. Cuando ventilamos por presión, ¿sí? Permite determinar un volumen ideal, que es pero el volumen es desconocido, ¿sí? En general utilizamos ventilación por presión por default en pacientes muy chiquitos porque nosotros no sabemos cuál es el volumen de ese pulmón. Y si supónganse que nosotros decimos, uy, este paciente deberá tener 40 mililitros de volumen y resulta que tiene 20, una ventilación puede romper el pulmón. En cambio, si nosotros iniciamos la ventilación por presión, nunca vamos a generar más presión. Entonces podemos pasar por momentos de hipoventilación, pero no por momentos de sobredistensión. Entonces, en general, es una buena política o costumbre cuando uno está muy perdido acerca de cuál sería el volumen adecuado de este paciente, iniciar la ventilación por presión, porque es más protectiva. ¿De acuerdo? Y de nuevo, siempre hacer el chequeo del dispositivo antes de conectar al paciente. ¿Sí? Hay ventiladores, por ejemplo, si ustedes arrancan con el ventilador sin ver, y tenía perro 35 kilos, y ponen un perro de 2 kilos, y apretan el enter, el respirador va a tratar a ese paciente como uno de 35 kilos, y puede que genere un volumen peligroso. Hay, indudablemente, mecanismos de seguridad, como la apertura de válvulas o el corte cuando se superan determinadas presiones. También hay que aprender a setear esas alarmas. ¿Ok? Cuando ventilamos por volumen control, esto permite determinar fácilmente la caída de la complacencia, porque los cambios se observan muy rápidamente a través de la monitorización de la presión. Cae la complacencia, aumenta la presión. ¿Sí? Cuando ventilamos por volumen, ¿sí? Esto permite entregar un volumen corriente más fisiológico, ¿sí? Y esto está recomendado. En general, hay una discusión en veterinaria si, si utilizar una u otra. Lo importante es saber que cuando utilizo volumen control, debo monitorear la presión y la complacencia para evitar sobredistensión
Y cuando utilizo presión para controlar la ventilación, debo siempre estar atento al volumen corriente que se genera para evitar la hipoventilación. Les recomiendo la lectura de este trabajo de la doctora Fantoni de la Universidad de San Pablo, donde hace una serie de disquisiciones sobre cuál es mejor pauta ventilatoria en medicina veterinaria, y el resultado de este precioso trabajo se inclina a proponer a la ventilación por presión, ¿sí? Porque lo que hace es generar un intercambio gaseoso más homogéneo, darle más tiempo al pulmón a adaptarse al volumen que va ingresando. Bueno, les preparé un poco para ir cerrando y viendo cómo organizarnos y quedarnos para alguna pregunta. ¿Cómo haríamos para setear en un caso clínico común, normal, de los habituales? Supónganse un canino de 18 kilos con una cirugía abdominal. Una cosa importante, ¿sí? Cuando utilizamos anestesia inhalatoria, acuérdense que siempre la secuencia de conexión de los equipos es la misma. Tenemos la fuente de gas, el flujímetro, el vaporizador y el circuito paciente. Nosotros podemos reemplazar la fuente de oxígeno con un concentrador de oxígeno. Y eso está súper recomendado. Pero el concentrador de oxígeno no va a generar el flujo necesario para que funcione el respirador, ¿sí? Si usamos concentrador de oxígeno para gobernar el flujo de gas fresco, debemos tener un compresor de aire para gobernar la función del gas propulsor. Bueno, ¿ok? Entonces fíjense, acá tenemos un dispositivo donde está todo armadito con el concentrador de oxígeno, pero recuerden que acá le está faltando presión, que puede venir de un tubo de oxígeno o puede venir de un compresor de aire. ¿Ok? Recuerden que cuando utilizamos circuitos circulares, la garantía de la no reinhalación de dióxido de carbono viene de la mano de la viabilidad del absorbedor del dióxido de carbono, que debe ser cambiado cuando se adviertan en el monitor niveles de reinhalación superiores al 2 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Cuando la cal sodada se agota, cambia de color. Cuando cambia de color, hay que cambiarla. ¿De acuerdo? Recuerden que es muy importante entender la relación que hay entre flujo de gas fresco y el dial del vaporizador. Eso es lo que va a generar la mezcla gaseosa, la posición de las válvulas durante la ejecución del procedimiento, y hay un switch, como veíamos recién. Lo voy a poner al switch acá. Esperen. La mayor parte de los dispositivos, de los circuitos de anestesia, permiten trabajar con circuitos lineales, como el Bain, el Jackson Reed, el AT de aire, el Baraka, todos circuitos lineales, o circuitos circulares. Presten mucha atención a la posición del switch, ¿sí? Porque suele acontecer que uno conecta el ventilador y empieza a movilizar el aire a un circuito que no está conectado al paciente, ¿sí? Eso puede generar problemas. Entonces, la checklist debe tener siempre en cuenta, ¿no?, el funcionamiento del equipo. Hagan el chequeo antes, tómense ese rato. Nosotros trabajamos con esto hace 30 y pico de años, y todos los días en la rutina aparece uno de estos problemas, porque uno se confía. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El paciente está desaturando, y resulta que el oxígeno está yendo por una vía diferente a la que conectamos al paciente. Entonces siempre, siempre tener esa rutina. No importa cuán experimentados sean, ya les digo, nos pasa a todos.
Por eso es que están las checklists, ¿sí? Porque otra cosa muy importante, y es que a pesar de que el ventilador genera un registro de la evolución, del volumen y de la presión, tenemos manómetros analógicos que permiten visualizarlo. Presten atención a esos manómetros para tener una idea de cómo está funcionando todo. Bueno, acá simplemente lo que decíamos, circuitos o circulares, con una rama inspiratoria y una rama expiratoria. La reinhalación en esos pacientes depende de la viabilidad del flujo de fresco y el circuito lineal. En este caso, la reinhalación depende, la no reinhalación de dióxido de carbono depende del flujo de gas fresco. Eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Recuerden que cuando van a utilizar el ventilador, la válvula de oclusión o expiratoria debe quedar cerrada. ¿De acuerdo? Cerrada. Porque si no, la concertina se va a descomprimir, se va a vaciar. Ok, en este caso, dexmedetomidina metadona, hacemos la inducción con propofol a efecto. Recuerden siempre titular las drogas anestésicas, ¿sí? No hay dosis para los anestésicos generales. ¿Cuál es la dosis? La que cumple el objetivo terapéutico. Pues bueno, propofol a efecto, isoflorano para lograr una concentración alveolar deseada, es decir, esto es lo que yo quiero que haya en el cerebro. Esto lo decido yo, ¿de acuerdo? De 1.3 volúmenes por ciento, que dicho sea de paso es una concentración de anestésico baja, alrededor de la concentración alveolar mínima, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a utilizar, en este caso en particular, un circuito circular. Debemos siempre realizar la prueba de fugas, porque si hay fugas, la ventilación a presión positiva se derrumba y cualquier previsión se hace imprevisible. Entonces, probamos que no haya fuga, cerramos lo que tenemos que cerrar, abrimos lo que tenemos que abrir y ahí va. Y entonces garantizamos, ¿sí?, que cada vez que el ventilador comprime la concertina, el flujo de fresco va hacia el pulmón y lo expande, y la expiración pasa por el reabsorbedor de dióxido de carbono. Este es el circuito que vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo seteamos el circuito? Dijimos que queríamos lograr una concentración alveolar de 1.3. Colocamos un flujo de gas fresco en el flujímetro de 1 litro por minuto, ponemos el vaporizador del dial en 4%, pero no más de 4 a 5 minutos, que es el tiempo que necesitamos para lograr la concentración en principio deseada. A los 4 o 5 minutos llevamos el flujo de gas fresco a medio litro por minuto y bajamos el dial del vaporizador a 2.3. Fíjense que hay una diferencia entre cuál es el dial del vaporizador y cuál es la fracción alveolar en ese paciente. Y esto se debe básicamente porque en el circuito circular los gases inspiratorios se diluyen con los gases expirados, ¿sí? Yo pongo 2,3, pero el paciente expira 1,3. Entonces, la dilución del gas fresco hace que la inspiración genere, ¿sí?, una fracción inspirada menor. Y por eso siempre el vaporizador hay que ponerlo un poquito más alto. ¿Cuánto más alto? Cuando hablamos de circuitos circulares y hablamos de isoflorano, multiplicamos la concentración alveolar deseada, eso lo decido yo decidí que fuese 1.3, por 1.8. Entonces, 1.3 por 1.8, 2.3. Ahí pongo mi vaporizador. ¿De acuerdo? Estos numeritos varían dependiendo del gas que utilicemos y, por supuesto, de la ventilación alveolar del paciente. Si el paciente ventila espontáneamente,
todo esto se derrumba. Pero si lo ventilamos a presión positiva, generando un intercambio gaseoso equilibrado, lo que acontece es el objetivo, que es mantener la concentración adecuada. Por supuesto que eso se cumple cuando, además, el equilibrio hemodinámico está presente. ¿Sí? Porque yo puedo ventilar perfecto el pulmón, pero si no hay sangre que lleve y traiga los gases, ahí hay un problema. Por eso hay que siempre monitorear al paciente como un todo. Bueno, vamos a ventilarlo por modo volumen control, por lo tanto le meto un volumen de 12 mililitros, que en este paciente son 200 mililitros. Coloco mi concertina, en este caso la concertina pequeña, que me permitía movilizar hasta 300 mililitros, es decir, que encima tengo una reserva de un tercio más. Pero claro, estos 200 están limitados a ver cómo se comporta el delta de presión. No debo superar los 13 centímetros de agua. Con respecto a la frecuencia respiratoria, la seteo entre 12, 15 hasta 20 respiraciones por minuto con el objetivo de lograr entre 35 y 45 centímetros de agua. Entonces, voy a mi seteo, pongo los 200 mililitros que había dicho, pongo la frecuencia que había dicho, pongo la relación IE que voy a utilizar, en este caso 1.2 con 2 quedó acá, ¿sí? Y le pongo una PIP que, como dijimos, va por default en 4 o 5 centímetros de agua. Sabiendo que no debo superar los 13 de diferencial. ¿De acuerdo? Esto lo leo en mi manómetro analógico. Ponemos comenzar la ventilación y el ventilador va a empezar a aportar los 200 mililitros, generar la presión que deberé monitorear y eso es todo. Al finalizar el procedimiento, apagamos el ventilador, pasamos el switch a bolsa, abrimos la válvula expiratoria, cerramos el vaporizador e incrementamos el flujo de aire fresco para renovar el aire del circuito y eliminar cualquier residuo de vapor anestésico y contemplamos la necesidad de confirmar un adecuado volumen corriente antes de extubar al paciente, también incorporando el monitoreo de la saturación, pero ya ventilando aire ambiente. Si el paciente satura con aire ambiente, nos quedamos tranquilos, decimos, ok, ese parénquima pulmonar está en condiciones de hacerse cargo del intercambio gaseoso y el volumen corriente que está movilizando el paciente alcanza para cumplir ese objetivo. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que la anestesia es un combo, no es ventilar al paciente, no es dar drogas anestésicas, ¿sí? Es también a garantizar una recuperación que produzca un buen y confortable final. ¿Ok? Y ya para terminar, un segundo caso. En este caso vamos a trabajar con un paciente de 7 kilos, un poquito excedido de peso, una mastectomía total, una premedicación en donde utilizamos dexmedetomidina, más una infusión continua, y también sumamos la ketamina como un antihiperalgésico. La inducción con propofol, en este caso vamos a usar sevoflurano, que tiene una concentración alveolar mínima, una potencia menor, 2.3 volúmenes por ciento, y vamos a utilizar no un circuito circular, sino un circuito lineal, ¿sí? Realizamos las pruebas de fuga. Recuerden que con el circuito circular, la eliminación del dióxido de carbono depende del flujo de gas fresco. Debemos trabajar con un flujo de gas fresco alto, 200, 300 mililitros por kilo y por minuto. ¿Cómo sabemos cuál es el adecuado? Con el capnógrafo. El mínimo flujo de gas fresco en los circuitos lineales
es el que garantiza la no reinhalación de dióxido de carbono. Hay que sacarle el provecho a nuestros monitores, ¿sí? Entonces, no hay reinhalación, perfecto. Hay reinhalación, aumento el flujo de aire fresco hasta que no tengo reinhalación. Bien. Acá el procedimiento es semejante, ¿sí? Siempre iniciamos con un flujo un poco más alto, 1.5 litros por minuto. El dial de, perdón, 1.5 ¿cómo se llama? Un lineal, ¿sí? Ponemos el dial en 5%, recuerden que el vaporizador de sebo puede llegar hasta 8%, lo ponemos en 5 para no generar una depresión tan marcada. De nuevo, 4 a 5 minutos, que es el tiempo que necesitamos para lograr llegar a nuestro objetivo, y luego no bajamos el flujo, porque recuerden que es un sistema de no reinhalación, pero bajamos el dial del vaporizador. En este caso, ¿sí? Multiplicamos, cuando hablamos de sevoflorano, el coeficiente, ese numerito por el que multiplicamos, es la concentración deseada, que arbitrariamente de 2,3, podría haber sido 1.8, 3,5, lo que fuese, por 1.15. Y eso nos da la posición del dial del vaporizador. Ok. Vamos a poner una presión, ¿sí? De nuevo, el paciente es chiquito, así que le ponemos una concertina pequeña, le ponemos 8 centímetros en el seteo, 8 centímetros, recordando siempre, ¿sí? Que nosotros tenemos el límite del volumen, la frecuencia respiratoria es la misma, dijimos que eso se setea de la misma manera y siempre con los mismos márgenes. Recuerden que tenemos la posibilidad de elegir el modo ventilatorio en la pantalla del dispositivo, muy amigable, ¿sí? Estas cosas, por supuesto, están hechas para que no sea un problema la interpretación o el seteo del equipo, sino todo lo contrario. Y efectivamente, este modelo lo logra. Ok, volvemos sobre la idea del tiempo inspiratorio, la relación IE. Acuérdense de siempre tener en cuenta que se cumpla el objetivo terapéutico. Y para eso, relájense. El monitoreo nos va a ir diciendo. Ustedes hacen algo mal, el monitoreo se lo va a decir. Pongo la presión y no logro el volumen. El paciente va a acumular dióxido de carbono, va a desaturar, ¿sí? Tampoco hay que dejarse abrumar, ¿sí? Es un mundo complejo para los que no estén acostumbrados. Incorporar nuevas maniobras, obviamente, trae nuevos desafíos, trae nuevos temores, pero esto no es ni más ni menos que hacer la ventilación controlada de una manera reglada, eficiente y predecible. Y eso siempre es más seguro. Hay muchos estudios que demuestran que las manos más entrenadas, cuando ventilan en forma manual, lo hacen cometiendo errores que llegan a poner en riesgo la vida de los pacientes o que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Recuerden el tema este de la frecuencia respiratoria y el tiempo de expiración. Siempre me encanta este video porque se ve re lindo, ¿sí? La velocidad a la que se vacía la bolsa. Tiempo inspiratorio, igual para los dos. Volumen movilizado, igual para los dos. Tiempo expiratorio depende de la resistencia de la vía aérea, que cuando hablamos en anestesia, eso es el tubo endotraqueal. ¿De acuerdo? La PIP no se cambia, 4 a 5, dependiendo de la hemodinamia, ¿sí? Y siempre atendiendo a ese delta de presión. Que eso sí lo tenemos que ver, pero lo vemos en el relojito. ¿Cuál es la mínima? ¿Cuál es la máxima? Máxima menos mínima, delta. ¿Está por debajo de 13? Perfecto. ¿Está por encima de 13? Tengo que empezar a ver cómo mejorarlo. Y al finalizar lo mismo, siempre igual, ¿sí? Apagamos el ventilador, pasamos a bolsa, abrimos la expiratoria, circuito lineal, muy importante, porque ahí si no, empieza a reinhalar dióxido de carbono y mejoramos las condiciones de nuestro
paciente. Bueno, me hicieron hablar un montón. No sé cómo andan por ahí, qué repercusiones vamos teniendo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta por parte de los asistentes. Bueno, ustedes me dicen, yo no sé ni dónde ver eso, si lo viese. Bueno, ¿Cómo se parece que escuchó? no. Bien, muy bien. La verdad es que ha sido una sesión súper interesante y muy completa. Por suerte la tenemos grabada, así que la podremos compartir con el resto de participantes que no han podido asistir hoy. Claro, siempre los horarios son así. Lo interesante es eso, ¿no? Que queda guardado y que queda. Pero bueno, Exactamente. Pero muchísimas gracias, Pablo, por esta sesión, porque ha sido muy, muy interesante. Y seguro que todo el mundo le podrá sacar mucho partido. bueno, muy bien. Por supuesto quedamos a disposición y cualquier duda que aparezca por la gente que ha quedado ahí por mirar y qué sé yo, existe la comunicación, los mails, así que estamos ahí dispuestos y preparados para acompañar al proceso. ¿De acuerdo? Genial. Pues muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. En tu caso, Pablo, un buen día aún. Un buen día, efectivamente. Todavía está por empezar. Les Muy agradezco bien. muchísimo a todos, a todas. Espero que tengan una buena semana y bueno, ojalá que de acá a poco podamos cruzar el charco y reencontrarnos, que ya se extraña. Esperemos, esperemos. Muy bien, pues adiós a todos. Que vaya muy bien. Vaya, hasta luego.